¿Qué tal, amigos? Los saluda Mary López Gallo. Me da muchísimo gusto estar haciendo este programa especial para Univisión Radio y es un privilegio para mí poder tener en el estudio la presencia del magistrado, maestro y actual consejero electoral del Instituto del Distrito Federal, el IEDF, a don Ángel Rafael Díaz Ortiz. Mary, me da mucho gusto estar hoy aquí con todos los radioescuchas. Y estamos queriendo entrar en materia ahora sí que tenga todo lo que ver, que usted nos puede explicar en torno al voto de los mexicanos en el exterior. Me gustaría que habláramos primeramente, si le parece bien, en términos generales de esta elección presidencial que estaremos viviendo ya en unos meses, y que después nos enfocáramos en lo que tenga que ver con el voto de los mexicanos residentes en el DF o que vivieron en el DF y que actualmente residan en cualquier parte del mundo. ¿Le parece bien? Encantado de la vida. Bueno, pues esto es de alguna manera novedoso, diría yo, porque apenas en el año 2005 se logró la reforma constitucional para reconocer este derecho político que tenemos todos los mexicanos, no importa dónde estemos residiendo, pero sí tenemos ese derecho de poder elegir a nuestros gobernantes, y muy especialmente el de presidente de la República. Por eso, por primera vez hace 6 años, se pudo recibir el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Como sucede en México, que todo lo vamos haciendo con mucha calma, con mucho detenimiento, con mucho cuidado, me parece que los legisladores exageraron en ese momento un poco y le pusieron muchos candados a esta emisión del voto. ¿Y a qué me refiero concretamente? Primero, para poder votar para presidente de la República, se requiere, para los que están residiendo en el extranjero, que esto se realice a través del voto postal certificado. Esto de certificado, pues hay muchos países que ni siquiera existe esta palabra. En el caso concreto de Estados Unidos, aquí se llama, hasta donde yo tengo entendido, correo registrado. Y para eso hay que ir a las oficinas centrales y llenar unos formatos y luego cubrir una cuota. Bueno, ese procedimiento ya no va a ser necesario en esta segunda ocasión que se va a poder votar para presidente de la República, porque el IFE, el Instituto Federal Electoral, celebró un convenio con el Servicio Postal Mexicano y a su vez convenio con diferentes países del mundo para que el sobre en donde se va a enviar el voto postal se haga con un porte previamente pagado. Esto lo va a cubrir directamente el IFE. Y eso hace que nosotros, de alguna manera, vayamos de la mano con esta institución hermana y nacional para recibir también el voto ahora, muy novedoso sí, porque por primera vez vamos a recibir el voto para el jefe de gobierno en el Distrito Federal. Estamos hablando con el consejero electoral Ángel Rafael Díaz Ortiz del Instituto Electoral del Distrito Federal. Usted ha trabajado y ha colaborado con la democracia mexicana desde hace muchísimos años como magistrado. Usted estuvo los últimos años en lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con materia electoral federal, por los últimos 14 años. Platíqueme cómo ha sido este proceso que se antoja a la vuelta de los años, pues un poquito lo vemos como que muy optimista para que los próximos años se facilite todo este modo de votar desde el exterior. Bueno, quienes salieron de nuestro país hace más de 20 años, yo sí quiero decirles que en esta materia el país ha cambiado y mucho. Hace 21 años nació el Instituto Federal Electoral, los partidos políticos se pusieron de acuerdo y hicieron una legislación, yo diría, con algunas camisas de fuerza o con muchos candados, porque no es tema exclusivo de la materia electoral. En general, toda la materia en México está cifrada en la desconfianza. Y entonces había que hacer un instituto muy complejo, con nombramientos, yo diría, hasta complicados, y ahora mismo voy a decir por qué, y luego adicionalmente procedimientos también con muchos candados. La credencial de elector, pues es la credencial más cara que existe en el mundo entero, pero tiene N cantidad de candados y de seguridad por esa desconfianza. Por ejemplo, cuando yo fui nombrado magistrado electoral del Tribunal Federal Electoral, que después este tribunal se incorporó al Poder Judicial de la Federación, yo estuve 14 años como magistrado, la propia Constitución, ni siquiera la ley, es un mandato de carácter constitucional, dice que para ser nombrado magistrado del Tribunal Electoral Federal
habrá que cubrir por lo menos los mismos requisitos que para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo menos, o sea, son más requisitos para ser magistrado electoral que para ser ministro de la Corte Suprema en México. De ese tamaño son las cosas allá en nuestro país. Me gustaría mucho que platicáramos también de los derechos de la mujer. Fue en el 53 cuando apenas las mujeres en México adquieren el derecho a votar. Usted viene de una familia, usted es originario de Oaxaca, en donde la figura de la mujer es muy fuerte, especialmente si hablamos de las mujeres tehuanas. Platíqueme un poquito acerca de lo que significó para México el darle el derecho del voto a las mujeres. Bueno, igual como ahora el voto en el extranjero era un reclamo de años y años para reconocer este derecho que tenía la mujer. Afortunadamente, yo diría que en esos años se fue dando un movimiento de carácter mundial. México no fue el último país en reconocer el voto de las mujeres. Lo grave era que a principios de ese siglo eran contados los países donde la mujer podía ir a votar y que sus votos se contaran. Entonces México no era la excepción, digamos que estaba en la regularidad. Pero afortunadamente en el año del 53 se reconoció este derecho de la mujer y me parece que el incursionar la mujer ahora en la política mexicana ha sido de un enorme beneficio. Bueno, estamos viendo ahora que precisamente uno de los 3 partidos ha decidido llevar como candidata a la presidencia de la República a una mujer. Me parece que el avance que hemos tenido, repito, en estos últimos años en nuestro país ha sido un cambio radical. Volviendo al IFE, y yo sé que usted ahorita está colaborando con el IEDF, pero sí me gustaría recalcar el lema del IFE que dice que lo que hace grande un país es la participación de su gente. ¿No es una frase irónica para los mexicanos que vivimos en el exterior escuchar esta frase cuando se nos ha obstaculizado tanto este derecho al voto y es tan difícil el proceso? Me gustaría muchísimo su opinión. Bueno, efectivamente decía yo que esto es muy reciente, porque pues apenas fue la reforma constitucional del año 2005 y se votó por primera vez en el año 2006. ¿Y qué se decía en ese entonces? Recuerdo yo que se afirmaba en el IFE que había constancias claras de que había más de 7 millones de mexicanos radicando en el Distrito Federal que contaban con la credencial de elector. Y que en consecuencia si votaba más o menos el mismo porcentaje que se vota en la República Mexicana, sobre el 50%, pues 3,5 millones de votos iban a definir probablemente una elección en nuestro país. ¿Qué fue lo que resultó en el año 2006? Votaron poco más de 32,000 mexicanos que residían en el extranjero. Y a la hora de hacer las cuentas se decía, bueno, pues fue un voto muy caro, etcétera. La verdad es que aquí también no es exclusivo de nuestro país. El voto en el extranjero, en México y en cualquier rincón del mundo, sale más caro que un voto nacional. Y bueno, pues es entendible porque pues hay que recibir el voto de quienes están más allá de nuestras fronteras, en primer lugar. Y segundo, también comentar que los porcentajes de votación no son extraordinarios en ninguno de los países del mundo. Realmente los promedios son entre 1 y 1.5%. Es más, los porcentajes de participación y votación, por ejemplo, de los mexicanos ya residiendo en Estados Unidos y con derecho a votar aquí en Estados Unidos, su participación es muy baja, es por menos del 30%. Se dice, y me parece que es cierto, que si todos los mexicanos y todos los latinos participaran, podrían definir una elección en Estados Unidos, pero hoy por hoy la participación es menor. Claro. Yo le preguntaba esto porque en México se pudiese tener la idea de que a los migrantes no nos interesa votar, cuando yo quisiera también de alguna manera hacer énfasis en que ha habido muchas agrupaciones de migrantes que han ido a México a hablar con legisladores para pedir que se den las reformas electorales y no se han dado. Entonces pues sí me gustaría pensar que gran parte de que no sean mayores los números de los migrantes que estamos votando se debe también a que los legisladores no están haciendo su chamba.
Bueno, me parece que efectivamente los legisladores deben hacer más fácil, más accesible el poder votar de los mexicanos que residen en el extranjero, porque hay mucha gente que tiene el problema de que hace muchos años salieron del país, sí les gustaría participar, pero no cuentan con la credencial de elector. En consecuencia, es una petición, me parece muy legítima, de decir que pues a través de los consulados a lo mejor se podría hacer los trámites, etcétera. Cabe comentar que el Instituto Federal Electoral es un órgano autónomo, que no tiene, valga la expresión, nada que ver ni con el Poder Ejecutivo, ni con el Poder Legislativo, ni con el Poder Judicial. No es que sea un cuarto poder, pero sí es un órgano totalmente autónomo de estos tres poderes de la Unión, y también es totalmente autónomo de los partidos políticos. No son químicamente puros las personas, pero sí se procura que no estén demasiado identificados con ningún partido político. El requisito para ser consejero o para ser magistrado es que su actividad sea el de respetar absolutamente la Constitución y la ley y de dar reglas equitativas a todos los partidos. Esa es la chamba que tiene verdaderamente el IFE. Y bueno, en el caso de quienes residen fuera de la República Mexicana, me parece que los legisladores ya deben de ajustarlo, y aquí pues valga el comercial. Ahora que ya estoy yo de consejero en el Instituto Electoral del Distrito Federal, le quiero decir que nosotros en el Instituto le hemos venido apostando a la modernidad. El legislador que hizo una nueva ley apenas hace poco más de un año, porque fue en diciembre del 2010, cuando se aprobó un nuevo código electoral para el Distrito Federal, el legislador nos da la tarea de recoger este voto, pero no nos pone ningunas ataduras. Y por esa razón es que primero nos acercamos al IFE para que pudiéramos ir de la mano y recoger este voto a través del correo postal, porque pues el IFE tiene la experiencia ya que la vivió hace 6 años, pero también investigando nosotros con las instituciones académicas del país, con quienes también tenemos una muy buena relación, y voy a decir por qué. Nos enteramos de las empresas que a nivel mundial recogen el voto por Internet, precisamente de nacionales que se encuentran fuera de sus fronteras, y esto nos hizo empezar a ver esta posibilidad, y finalmente quiero decirles que hemos contratado a una empresa española que tiene 17 años manejando el voto por Internet, y esto es totalmente novedoso en nuestra República Mexicana, porque jamás se ha utilizado el voto por Internet en ninguna entidad federativa para ningún tipo de elección, y en esto vamos a ser pioneros, y no nada más porque nos guste andar ahí en la noticia de que somos muy modernos. No, la verdad es que lo estamos haciendo con mucho cuidado. Pero decía yo que aprovechaba para dar un comercial. Por ejemplo, en estas elecciones el 1 de julio, adicionalmente vamos a utilizar en el Distrito Federal 1,000 urnas electrónicas. De las 13,000 casillas que vamos a poner, 1,000 serán urnas electrónicas. ¿Y de dónde sale esto de las urnas electrónicas? Bueno, pues en el año 2003 se hizo un ejercicio piloto con urnas de Brasil. En el 2006 se utilizaron en un ejercicio piloto 60 urnas que nos construyó el Politécnico, y esto a raíz de que se le pidió a las 4 instituciones educativas más importantes del país, como son la UNAM, el TEC de Monterrey, la UAM y el Politécnico, que nos elaboraran un prototipo para la urna mexicana. Y este diseño que hizo el Poli fue el que más gustó, y por eso se le encargó que hiciera estas 60 urnas. Nosotros 40 urnas de estas ya las probamos con efecto vinculante hace 3 años, en las elecciones del 2009. Y hay una empresa en Jalisco que digamos, con este primer proyecto ya ha diseñado la urna mexicana. El estado de Jalisco va a ir a su ejercicio este 1 de julio comprando más de 1,000 urnas, y nosotros vamos a comprar 1,000 también, que seremos las 2 entidades federativas que vamos avanzando en este tema de la modernidad, porque estoy convencido de que el avance tecnológico nos puede servir para madurar
más en el desarrollo democrático de nuestro país. No, don Ángel, y verdaderamente hay que aplaudirles que estén siendo tan visionarios. Yo he tenido el privilegio de estar en varias reuniones con ustedes en el IEDF y veo de su entusiasmo de querer modernizar este proceso, hacerlo más fácil para la gente, no nada más la gente que vive en México, sino también para los paisanos que estamos de este lado. Y yo creo que con esto ustedes están abriendo brecha y seguramente podemos imaginar que en las próximas elecciones presidenciales seguramente el voto electrónico será una realidad gracias a los esfuerzos que ustedes están haciendo. Bueno, no nada más nosotros, me parece que este es un esfuerzo de mucha gente. En la academia se empuja mucho por este tema. Nosotros las primeras pláticas que las hemos tenido con el Politécnico en la UNAM, por ejemplo, la UNAM, el TEC de Monterrey, sus elecciones internas, pues tienen años haciéndolo a través de Internet. Ahora sí me gustaría que nos enfocáramos de lleno a hablar del IEDF y del proceso electoral y cómo las personas, pues les podemos decir chilangos, ¿verdad? Pueden participar en este proceso y escoger al próximo regente o ayudar a escoger al próximo regente capitalino. Sí, comentaba que esta es una novedad absoluta. Por primera vez vamos a lograr recibir el voto de los chilangos residentes en el extranjero para que nos ayuden a elegir a nuestras autoridades del Distrito Federal. Como ustedes saben, el IFE, el día 15 de enero, ya cerró totalmente la posibilidad de inscribirse para votar. Por lo tanto, aquellos mexicanos que por alguna razón no lograron inscribirse el 15 de enero ya no podrán votar para presidente de la República, no así para el caso de jefe de gobierno, porque por la espléndida relación que tenemos con el IFE nos han abierto la posibilidad de ampliar los plazos y podrá ser hasta el día 29 de febrero, hasta el día último. Afortunadamente tenemos año bisiesto, en consecuencia tenemos un día más para poder inscribir a los mexicanos que quieran formar parte del listado nominal y que deseen participar en esta elección para jefe de gobierno. Pero decía yo hace un momento que también estamos innovando con el voto electrónico por Internet, y en esto todavía se amplía 15 días más el plazo. Por lo tanto, hasta el 15 de marzo se podrán inscribir en ese listado nominal. Para poder votar en México o en el extranjero se requieren dos requisitos. Uno, contar con la credencial de elector, y dos, estar en un listado nominal. Y la buena noticia es que la credencial con terminación 03, que son esas credenciales viejitas, también se pueden usar. Es correcto. El IFE emitió un acuerdo especial para poder aceptar esta credencial para la elección de presidente, y nosotros en el IEDF emitimos un acuerdo en los mismos términos. Por lo tanto, la 03 sí podrá ser validada sus votos para jefe de gobierno. Una de las preocupaciones que tiene nuestra comunidad es decir, bueno, si comparto mis datos, ¿qué riesgos tengo como paisano? En primer lugar, cabe aclarar que tenemos una ley que nos obliga a la discreción y al manejo confidencial de los datos. La ley nos obliga. Pero no nada más eso. Todos los consejeros estamos plenamente convencidos que lo más importante es la secrecía del voto y la confidencialidad de los datos. Yo comentaba de mi amplia experiencia como magistrado electoral y no me cabe la menor duda de que este es un dato fundamental. Quiero decirle a nuestros paisanos que sus votos se contarán, que quien lo haga por Internet inclusive podrá comprobar posteriormente al día de la elección que su nombre aparecerá como que emitió su voto, cosa que no lo hacemos, no lo podemos manejar ahora con el voto tradicional con boleta, pero sí en el caso de Internet, y que ese voto, por supuesto, el diseño del software está hecho para respetar absolutamente la secrecía de su voto. Yo quisiera pedir a la gente que nos escucha que por favor vayan por una pluma y por un papelito, porque vamos a darles una página de Internet que queremos que ustedes compartan con todos sus amigos chilangos que a lo mejor no están escuchando este programa, y queremos de alguna manera que sean nuestros embajadores y nos ayuden a pasar la voz. La dirección la vamos a dar ahorita y la vamos a repetir en un instante más. Es www.votachilango.org.mx.
Está facilísima, www.votachilango, una sola palabra, .org.mx. ¿Qué podemos encontrar cuando vayamos los paisanos a esta página? Me parece que de una manera amable, ahí se va orientando al ciudadano para que llene su formato y haga su solicitud para incluirlo en el listado nominal. Se tienen que asentar los datos de la credencial de elector y nosotros esa información que recibimos a nivel central en el DF se la enviamos al IFE, que como ustedes saben solo existe un solo padrón nacional que lo maneja el IFE, por lo tanto el IFE nos tiene que validar, nos tiene que decir si esa credencial es la vigente. Y de ser así, entonces ya quedarán incluidos en el listado nominal. Nosotros le haremos una comunicación con el chilango residente en el extranjero diciendo que ha quedado incluido en ese listado nominal y que oportunamente va a recibir la boleta virtual para emitir su voto. Cabe comentar que, como todos sabemos, el día domingo 1 de julio será el día de las elecciones en la República Mexicana. Por lo tanto, para quien va a votar por Internet, nosotros vamos a abrir el formato o esta boleta virtual 72 horas antes del inicio de la votación. A las 8 de la mañana del día 28 de junio, formalmente abriremos la posibilidad para que se vaya emitiendo el voto en los diferentes rincones del mundo y el mismo día, 1 de julio, a las 6 de la tarde será cerrada la votación y con esos resultados recibidos por Internet iniciaremos precisamente el cómputo formal inicial para jefe de gobierno en el Distrito Federal. Hace unos meses tuve el privilegio de entrevistar al consejero del IFE, el doctor Francisco Guerrero. Yo le preguntaba, consejero, ¿por qué deberíamos de participar en este proceso los mexicanos en el exterior? Y él me contestaba, pues quizás no lo hagan por ustedes que ya viven aquí, pero sí háganlo por sus seres queridos que dejaron en México. Yo le quiero hacer a usted la misma pregunta. ¿Por qué los chilangos en el exterior deberían de votar por su jefe de gobierno? Bueno, me parece que además de ser un derecho el de elegir a nuestros gobernantes, coincido con el consejero Francisco Guerrero en que debemos tener la obligación de participar. El mensaje que efectivamente se comentaba hace un momento que marca el IFE de que entre más participamos, mayor democracia, también dicho por muchos estudiosos del derecho electoral, se dice la democracia en un país se mide precisamente por el número de sus participantes en las elecciones. Me parece que el hecho de haber salido del país no debe ser como para aislarse totalmente. Me parece que todos tenemos, además, insisto, del derecho a la obligación de vigilar quiénes son los que nos van a gobernar y me parece que en conciencia debemos escoger a los mejores elementos o personas porque siempre esto nos llevará a tener un México mejor. Claro que sí, y aparte también recordar que nuestros paisanos pues mandan sus remesas y también es muy justo y muy loable que también tengan derecho a emitir su voto, su sufragio y obviamente recordarles la página www.votachilango.org.mx. Ahora sí que para concluir esta entrevista me gustaría mucho que nos diera algún dato o que nos diera alguna información, que compartiera alguna información con nosotros que yo no le haya preguntado esta noche. Con mucho gusto y a propósito de la publicidad me parece muy importante informar que a partir de ahora el 20 de febrero va a haber un teléfono internacional gratuito al que pueden marcar y donde van a recibir orientación por parte de nuestro instituto. Es el 01800 IEDF 2012, que es el año de la elección, o para darlo en puros números, sería 01800 433 2012. Esos son el número de teléfono de larga distancia gratuito que se puede marcar desde esta zona para poder recibir orientación por parte del instituto. Pues lo vamos a repetir, es el 1-800-IEDF-2012, 1-800-IEDF-2012. Recordamos también la página www.votachilango.org.mx.
Y pues para finalizar esta entrevista yo quisiera agradecerle al consejero Ángel Rafael Díaz Ortiz del IEDF que nos haya dado esta entrevista, esta información tan valiosa para nuestra comunidad, y también pues decirle que respeto muchísimo su trayectoria y que lo felicito por su liderazgo y por ser de las personas que están empujando por estas reformas y por modernizar el voto desde el exterior. Usted además ha presidido muchísimas comisiones dentro del Instituto Federal Electoral y dentro del IEDF, y realmente pues yo le agradezco muchísimo que nos haya dado este enlace. A la orden, encantado de poder estar con todos sus radioescuchas. ¿Algún mensaje final para la comunidad? Que por favor no se les olvide, el 1 de julio hay que ir a votar. Hay que votar por el presidente de la República y también por jefe de gobierno. Para esto, antes hay que estar en el listado nominal. Entonces, quien no lo ha hecho, recuerden www.votachilango.org.mx, entren a esa página y allí los llevaremos de la mano para que ustedes puedan ejercer este derecho al voto. Y recuerden que su voz es su voto, hay que participar. Muchísimas gracias. Y amigos, yo soy Mary López Gallo, como siempre muchas gracias, hasta la próxima.